Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Ya por lo menos hoy no tenemos la incertidumbre de si la gente que no aparecía en el censo votará el próximo domingo o no. Ya ayer tomó una resolución el Consejo Nacional Electoral y siguiendo recomendaciones del Registro Nacional de las Personas, autorizó que se impriman unos listados especiales para que quienes no aparecen en el censo tengan opción a ejercer el sufragio por cualquiera de los 3 partidos que van a participar en las primarias. Ya esa decisión es una losa menos sobre este proceso electoral cargado de tantas dificultades. Y como usted puede ejercer el sufragio con la tarjeta de identidad vigente, la que conocemos como tarjeta de identidad vieja, aunque no pueda reclamar esta semana, porque han habido dificultades también con los centros de entrega, que no son muchos, y la gente cuestiona que estén tan distantes en muchas ocasiones de su vivienda. También digo que ya esa losa es menos, porque a pesar de la dificultad del tránsito desde su casa hasta una escuela, un centro alejado de su casa, usted puede ejercer el sufragio con la identidad vieja. Ojalá que todas las maletas electorales lleguen de aquí al sábado a los municipios del país y que no haya dificultad tampoco en el traslado de esos listados especiales, porque ayer salieron para 5 departamentos las maletas electorales sin esos listados especiales. Tienen que hacer un nuevo recorrido entonces, para que nadie se queje el próximo domingo. Muy bien, les digo ya de inmediato a nuestros invitados esta mañana. Tengo aquí al secretario de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Bienvenido, abogado, buenos días. Gracias, buenos días. Es un placer tenerlo en frente a frente. A su derecha está el abogado constitucionalista Oliver Erazo, a quien también saludo. Buenos días. Renato. Bienvenido, abogado. Aquí a mi izquierda está el abogado Hermes Ramírez. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal, abogado? Placer saludarle. Mucho gusto, igualmente. Igualmente. Él es doctor en Derecho Penal y es catedrático universitario. En San Pedro Sula está el profesional del derecho Ramón Barrios. Abogado Ramón Barrios, bienvenido, buenos días. También es un placer tenerlo en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días, licenciado Renato Álvarez y a los compañeros que están en el set. Muy honrado con la invitación. Muchas gracias por aceptar. La pregunta que ya de inmediato traslada la periodista Gabriela Andino a todo el público dentro y fuera de la geografía nacional. Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta y el tema de este día para que participe con nosotros a través del foro Frente a Frente. Con esta declaración del vocero de Estado, se han roto las relaciones en la administración Biden con la de Hernández. Esta es la consulta que trasladamos para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Con esa declaración del vocero del Departamento de Estado, se han roto las relaciones de la administración Biden con la de Hernández en Honduras. Esta es la consulta en Frente a Frente. La pregunta surge a raíz de una declaración de Ned Price, vocero del Departamento de Estado. Ayer estaba en una conferencia normal y le preguntaron sobre el tema del juicio que se ventila en Nueva York en este momento de un narcotraficante hondureño y donde los fiscales estadounidenses han hablado de la estrecha colaboración del presidente de Honduras con ese narcotraficante. Y luego usted puede ver en diversidad de medios del mundo que Estados Unidos, este es el titular en muchos medios, Estados Unidos anuncia fin de la colaboración con el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El gobierno de los Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que el mandatario hondureño no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos por sus vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
Bueno, para reforzar este tema y que usted tenga todos los insumos, vamos con el periodista Mario Landa. Mario Landa, que ha recogido las reacciones luego de esta declaración oficial de los Estados Unidos. Palabras mayores las del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que el gobierno de los Estados Unidos no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción. Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción, no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos, dijo el funcionario estadounidense, al ser consultado por vinculaciones que la Fiscalía de los Estados Unidos hace al presidente Hernández con un supuesto narcotraficante que está siendo enjuiciado en Nueva York. Ante esta situación, los analistas del país calificaron como grave las vinculaciones al mandatario con secuelas para el país. Con eso, si se llegase a aprobar, no hay duda de que el gobierno de Estados Unidos estaría declarando enemigo formalmente al gobernante hondureño y a su gobierno, porque está involucrando no solamente al gobernante, sino a funcionarios de Honduras, del sistema de justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque lo que se está planteando es que el gobernante puso a disposición el Estado de Honduras para proteger el trasiego de la droga. Este dirigente obrero considera que el daño es terrible para la imagen de Honduras porque ahuyenta la inversión, pero otorga el beneficio de presunción de inocencia al mandatario para que aclare su situación. Todo eso tiene un impacto negativo en la economía del país y no digamos en la inversión, ¿verdad? Porque mucha gente no se atreve a venir a invertir en el país. Pero hay que respetar el derecho de presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y el que nada teme, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si no está vinculado absolutamente a nada, pues que lo demuestre, ¿verdad? Que tendrá la oportunidad en un momento determinado. Este sociólogo considera que al mandatario se le agotan los tiempos y se reducen los espacios. Y aunque no se puede señalar como culpable, el panorama indica que por lo menos hay suficientes indicios para comparecer tarde o temprano ante un tribunal internacional. Todo esto, si uno ve la constelación de casos que apuntan a él, donde hay una combinación de información de la DEA, de opinión de agentes de la DEA, de fiscales y de los mismos narcotraficantes, con hechos concretos que coinciden, muchos de ellos, apunta a que yo no puedo decir que es culpable, pero sí indicios suficientes para que tenga que comparecer tarde o temprano ante un tribunal, en este caso internacional, en Nueva York, porque aquí no se hace absolutamente nada. Según este parlamentario, no es para celebrar, pero sí es el momento para sacudir el árbol previo al proceso electoral. Sin duda alguna, todo el pueblo hondureño está expectante de lo que está ocurriendo en este momento en Nueva York. Las pruebas presentadas por el fiscal y los testigos han sido prácticamente lapidarios para Juan Orlando y para las instituciones que lo han acompañado en todo este tiempo, como las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República. Qué bueno que esto ha ocurrido en la antesala a este proceso electoral primario y ojalá que todo lo que está ocurriendo en Nueva York sirva para elevar la conciencia ciudadana y elegir a las mejores personas. Coinciden los entrevistados que nunca antes un mandatario había tenido un último año tan difícil, asediado por la ilegitimidad, condenado por la población, mencionado en los juicios por narcotráfico en Estados Unidos, además de los casos de corrupción por el manejo de la pandemia en su administración. La gente necesita su respaldo. Y vamos con lo otro, con lo que originó la declaración del vocero del Departamento de Estado, Ned Price. El juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez continuó este martes en su segundo día en una corte federal de Nueva York. Durante la jornada salió a colación el nombre del mandatario hondureño cuando la Fiscalía estadounidense refirió que un contador presenció reuniones entre el presidente Juan Orlando Hernández y el procesado en las que se planeaba tráfico de cocaína a Estados Unidos. Durante el juicio, el fiscal general adjunto Jacob Goodwilling aseguró que el mandatario Hernández presuntamente dijo: "Meteremos las drogas por las narices de los gringos". Las supuestas reuniones ocurrieron en 2013 y 2014, detalló el fiscal. De su lado, el fiscal Michael Lockhart, en su declaración de apertura ante el jurado, dijo que Fuentes era una pieza clave del narcoestado hondureño, un poderoso e intocable narcotraficante que ganó millones ayudando al presidente a traficar con cocaína.
Su negocio de la cocaína prosperó gracias a su conexión con la policía y los políticos. El acusado los sobornó a todos, comprados y pagados. Prosiguió enumerando a alcaldes, miembros del Congreso, generales del Ejército y el presidente Juan Orlando Hernández. Cuando el dinero no era suficiente, el acusado arreglaba el problema. Compró a los que pudo y mató a los que no pudo, explicó el fiscal estadounidense. Lockhart continuó alegando que Fuentes Ramírez pagó a Hernández $25,000 y el presidente prometió proporcionar protección policial y militar para el narcolaboratorio y protegerlo de la persecución. El primer testigo del juicio que se presentó este martes en el caso de Fuentes Ramírez fue el agente Brian Fairbanks, de la Administración para el Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, quien describió cómo tras su detención se encontraron fotos de armas de todo tipo en los móviles de Fuentes y en el iCloud del hijo del acusado. Según informó el periodista de Univisión Noticias Jeff Ernest, quien sigue de cerca el caso, encontraron entre los contactos de Fuentes el número de teléfono y el email del presidente hondureño, número que fue corroborado por una aplicación de visa para Estados Unidos de Hernández en 2011. También se encontraron entre los contactos a Ricardo Álvarez y Mel Zelaya. En otro tuit, Ernest informó que entre los contactos de Fuentes también había varios oficiales de policía y militares, incluso René Orlando Ponce Fonseca. También hubo fotos de Jo con los hijos de Fuentes. Una de las fotos de Jo con el hermano de Fuentes dijeron que fue tomada en la fiesta de cumpleaños de Jo en 2017. Este juicio ha generado gran interés internacional por la vinculación directa del mandatario hondureño con Giovanni Fuentes Ramírez y los señalamientos directos hacia el presidente Hernández. Para mañana se tiene programado que la defensa continúe interrogando al agente especial de la DEA, Brian Fairbanks. El impacto mediático de este juicio ha sido tan grande que ha hecho eco en las portadas de destacados medios internacionales importantes como The New York Times y las agencias FIAP, entre otros. Como ven, el programa se presta para ordenar dos temas. Primero, todo esto que se dijo ayer en ese Tribunal Federal de los Estados Unidos y la repercusión que esto tiene en el gobierno de ese país y en sus relaciones con Honduras. El debate inmediatamente después de estos consejos comerciales. Los dos temas, las dos aristas son interesantes. Y porque comience con una no es que relego a la otra, es que las dos son interesantes. Considerando la relación histórica con Estados Unidos, voy a comenzar con esta arista. Y qué mejor que tengo aquí al secretario de la Presidencia, don Eval Díaz, para que me valore esas declaraciones de Ned Price, vocero del Departamento de Estado. La prensa internacional, la prensa nacional califica estas declaraciones como el anuncio del fin de la colaboración con el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández por parte de Estados Unidos. ¿Cómo la valora el gobierno del presidente Hernández? Buenos días. Buenos días a los compañeros y al pueblo hondureño, y envidiando al abogado allá en San Pedro que no tiene mascarilla. Es el más beneficiado. Porque está solo. Porque está solo, claro. Bueno, solo con el camarógrafo. Sí. Mire, aquí estamos frente a un nuevo capítulo de la misma novela. Entendiendo como novela ficción, cuento, algo que no es real. Y como dice Vargas Llosa, una novela es mentira. Es producto de la imaginación humana. Pero la disfrutamos, nos entretiene. Cuando leemos una novela nos entretiene y hay bestsellers también entre esas novelas. Nosotros hemos tenido como gobierno una ambigüedad en el mensaje que nos dan las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos. Porque la institución que por excelencia lleva la relación formal con los países es el Departamento de Estado. Y de ahí vienen sus representantes diplomáticos, sus embajadores o encargados de negocios, como en el caso de Honduras, que hemos tenido últimamente un encargado de negocios en vez de un embajador. Y cuando tenemos las reuniones bilaterales, ellos reconocen, hablan abiertamente de lo destacable que es el compromiso y la colaboración que han mantenido con el gobierno de Honduras y con sus instituciones
entiéndase Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la nueva Policía Nacional ahora, el Ministerio Público y por supuesto la dirección de la Presidencia de la República que recae en el presidente Juan Orlando Hernández. El Departamento de Estado publica, y eso no es un dato del gobierno de Honduras ni de este servidor, que en la gestión del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el tráfico de la droga en Honduras disminuyó de un 87% a un 3%. Esos son datos del Departamento de Estado. Entonces, cuando el Departamento de Estado se sienta con los funcionarios del gobierno de Honduras, dicen, nosotros los felicitamos y estamos satisfechos. Nunca antes se había logrado algo como lo han hecho ustedes. Luego nos sentamos como gobierno frente al Comando Sur y la gente del Comando Sur dice, para demostrar el respaldo que nosotros le damos al gobierno, a sus instituciones y a las personas que lo dirigen, porque se requiere voluntad política, nosotros vamos a hacer comunicados, vamos a visitarlos, vamos a estar en sus momentos de condecoración. Y hace muchísimos años no se condecoraba a un general del ejército hondureño y el jefe del Comando Sur del gobierno de Estados Unidos vino a la condecoración del general Flores Ponce, aquí en Honduras, aquí estuvo, en un reconocimiento a la labor que ha hecho Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico, el crimen organizado. Pero también están las otras agencias que cuando se reúnen con el gobierno de Honduras y sus funcionarios, destacan la labor, destacan también cómo la Policía Nacional se ha transformado y es un ejemplo en la región. Ese es por mencionar algunas agencias que tienen un mensaje, pero por otro lado tenemos otro mensaje de fiscales del Distrito Azul que tienen una propuesta diferente, distinta a la que tienen estas agencias del gobierno de Estados Unidos. Y allá, fundándose en declaraciones de los mismos narcotraficantes que fueron desplazados por este gobierno, cuyo imperio fue destruido por este gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se fueron a entregar y fueron a negociar a Estados Unidos con mucho que ganar y poco que perder. Y hoy están declarando nuevamente con un solo objetivo. No son personas que les interesa la justicia, no son personas que les interesa la verdad. Es más, ni siquiera tienen el mayor o el mínimo respeto por la vida humana. Uno de los principales declarantes confesó haber matado más de 70 hondureños. Hoy es la estrella de la novela. Hoy esa persona que dice que mató 70 hondureños es la estrella de la novela en ese capítulo, en ese nuevo capítulo. Y hablan de cosas ridículas, como por ejemplo que un presidente se vendió por $25,000, cuando ellos hablan de miles de millones de dólares. ¿Y qué más acciones y qué más hechos que haber reducido el tráfico de drogas de 87% a 3%, pero que tristemente allá en Estados Unidos no han reducido el consumo de la droga? Por el contrario, aumentó un 10% el consumo de la droga. Entonces no estamos hablando el mismo lenguaje al momento de combatir el narcotráfico, al momento de combatir el crimen organizado. Porque si aumenta, si sube el consumo de la droga en Estados Unidos, eso provoca un tsunami en la región latinoamericana
Eso provoca una presión en las instituciones, no solo de Honduras, del gobierno de Honduras, sino de todos los países, porque pone en precario la institucionalidad que tiene que combatir, porque mientras allá sube el consumo de la droga y es un problema de salud, para los países latinoamericanos y en el caso de Honduras es un tema de vida o muerte. Entonces, cierro diciendo que ese juicio es un capítulo más de la misma novela. Y con relación a las relaciones formales, hasta el día de hoy no hemos recibido una comunicación formal del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado o de la Embajada de Estados Unidos. Lo que tenemos es una declaración ambigua de un funcionario que no dice nada al final. Dice que en sentido genérico y no se refiere específicamente al presidente Hernández o Honduras, sino que lo hace de manera ambigua. Y luego, pues vamos a tener esas reuniones en las próximas horas para establecer las cosas, para determinar y aclarar estas situaciones como un país digno que debe ser Honduras, porque al final es Honduras. Y quiero enfatizar también al pueblo hondureño que toda la lucha que se ha hecho y que ha liderado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no ha sido por servilismo con Estados Unidos. Se basa en un compromiso que el presidente Juan Orlando Hernández hizo como candidato del Partido Nacional de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño cuando Honduras estaba en la vergonzosa lista de los países más violentos del mundo, cuando en Honduras teníamos 90 homicidios por cada 100,000 habitantes y el año pasado cerramos en 37. Al final, pueblo hondureño, los hechos hablan. Son las acciones más que las palabras. Y lamento que todos estos juicios y esas supuestas iniciativas de ley, o no supuestas, esas iniciativas de ley que se introducen allá en el Senado de Estados Unidos, en su Congreso, se den en un contexto político. Acabo de ver la última comparecencia de un aspirante y dice, qué bueno que sucede en este momento, que estamos en un proceso electoral, porque eso nos va a ayudar a ganar votos aquí en Honduras. En el fondo eso fue lo que dijo esta persona. Entonces, allá también se cuecen habas, allá también se juega política, y como lo decíamos en el programa pasado, que estuvimos aquí en este mismo foro, hay profunda desconfianza de muchos sectores y de políticos destacados de Estados Unidos cómo se está manejando la justicia en el Distrito Sur de Nueva York. Y en este caso, atropellando a un país y a una institucionalidad que ha hecho su tarea. Y de ahí, antes de venir a este programa, yo le consulté o escuché el comentario, le pedí el comentario al ministro de Defensa, a qué se refieren y cuál es el efecto cuando dice la congresista Norma Torres que ha ordenado que se detenga la colaboración y la ayuda y el apoyo a Honduras. Y él me dice prácticamente nada. Es decir, Honduras ha librado la batalla y sus instituciones, sus policías, sus soldados, sus investigadores, sus fiscales, sus jueces, han librado la batalla contra el crimen organizado con nuestros propios recursos, con nuestro propio presupuesto. Y también aclararle al pueblo hondureño que el gobierno de Honduras y sus instituciones no recibe transferencias económicas, monetarias del gobierno de Estados Unidos. Los programas o proyectos que ellos tienen en el país los ejecutan ellos a través de sus agencias o a través de ONGs que ellos contratan aquí en el país. Los apoyos que tiene el gobierno de Honduras para enfrentar los diferentes retos lo hace a través de su presupuesto nacional y lo hace también a través de los créditos que logra acordar
con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos. Así que cierro diciendo, Renato y pueblo hondureño, que estamos ante un escenario político que tiene réditos allá en Estados Unidos y que tiene un efecto también, indudablemente, en esta etapa electoral. Ojo, ojo, esto fue programado justamente para que suceda en esta época, para producir efectos electorales en el país, sabiendo que vamos ya a elegir a un nuevo presidente, nuevos diputados, nuevos alcaldes. Y digo, cierro nuevamente diciendo que es un capítulo más de la misma novela. Ahora, en esta ocasión se trata del Departamento de Estado, Evalia. Se trata del Departamento de Estado que dice, un líder, cuando se le pregunta a Ned Price sobre las implicaciones que hacen los fiscales al presidente, dice el vocero del Departamento de Estado. Y uno sabe en esa organización o en ese organigrama de los voceros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de las instituciones de los Estados Unidos, el peso que tienen sus declaraciones, porque no son más que lo que piensa el titular. Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción, no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos. Lo que ha dicho Ned Price a la pregunta sobre las implicaciones que hacen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York al presidente Hernández. Por eso la pregunta es así, esperamos una respuesta así, más breve esta vez, 1 minuto. Prácticamente se han roto las relaciones del gobierno de la administración Biden con la de Honduras, porque entiendo que ya Biden se comunicó con Yamatei, que en la primera administración de Hernández era uno de los presidentes con los que más se reunía Biden. En esta ocasión, ¿lo ha llamado o no lo ha llamado? ¿Han tenido alguna comunicación directa? Vamos a ver, vamos a las declaraciones de este señor. A él lo sorprenden con esa pregunta y él responde en forma genérica. Y lo que él dice es correcto. Un líder que no combate la corrupción no es digno de confianza. Un líder como Juan Orlando Hernández, en su calidad de presidente de la República, que combatió el narcotráfico, que combatió el crimen organizado, que promovió la depuración y la recuperación de la institucionalidad, es la mejor muestra de que sí está preparado para luchar y lo ha hecho contra la corrupción. Entonces, en resumen, hasta este momento, de manera formal, Renato, y quiero decirlo al pueblo hondureño, de manera formal y categórica, lo que hay es una declaración confusa de un funcionario y no hemos recibido ninguna declaración formal del Departamento de Estado o de otras instituciones. Hemos tenido pláticas a raíz de eso y lo que dicen es que se disculpan, que fue una confusión, que no quiso decir eso, que fue sacado de contexto. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Ahora nosotros esperaríamos que formalmente hagan la aclaración, que lo que nos dicen a nosotros por la vía telefónica de manera extraoficial, no extraoficial en las pláticas que hay a través de las instituciones de Cancillería, de la Embajada y de todas las instituciones que son enlaces, que lo hagan público. Sí, porque la pregunta fue directamente relacionado con los fiscales y el presidente Hernández y la respuesta es esta. Y lo que yo le estoy diciendo es lo que el abogado no sabe, él no sabe y nadie sabe, pero yo aquí como secretario de Estado le estoy diciendo. La respuesta es que cuando nosotros les preguntamos, dicen que fue una respuesta ambigua, que no quiso decir eso, que nosotros seguimos trabajando, que somos amigos, que somos aliados. Bueno, entonces ahora yo creo que esa pregunta, Renato, que usted me hace, es mejor hacérsela directamente a ellos y que digan categóricamente, que lo digan así con un comunicado o que lo digan categóricamente si consideran al gobierno de Juan Orlando Hernández como un gobierno no confiable o como dicen en los alegatos que es un narcoestado. Eso deben aclararlo ellos. Y nadie más que ellos, no nosotros. Ellos lo deben de aclarar. Una valoración rápida del abogado Ramón Barrios en San Pedro Sula sobre esta temática, en principio abordada con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Adelante, abogado Barrios. Particularmente tengo una perspectiva diferente
de lo que ha expresado el ministro. A mí me parece que lo que está pasando en los Estados Unidos es real, no es una novela. Voy a empezar diciendo esto. Cuando se aprobó la extradición de hondureños, el Estado hondureño claudicó y reconoció que la institucionalidad de Honduras de aplicación de la justicia era incapaz de aplicarle la ley general al caso concreto a los hondureños aquí en su país. Es decir, lo ideal es que un Estado le aplique la justicia a sus connacionales por instituciones hondureñas. Así que cuando se aprobó la extradición, es un reconocimiento expreso del Estado de Honduras de la incapacidad de la institucionalidad para juzgar a sus connacionales. Empiezo diciendo esto. El otro grado de análisis, desde mi perspectiva, es que lo que está pasando con los narcotraficantes y, digamos, las repercusiones que tiene esto en la relación de estados entre Estados Unidos y Honduras, se da en 3 niveles. En los Estados Unidos hay una separación de poderes que se nota muy bien. En un primer nivel tenemos, digamos, la relación que estamos teniendo a nivel de Fiscalía de los Estados Unidos, una Fiscalía federal que está enjuiciando a los narcotraficantes que han sido extraditados por un lado o que se han entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Ese nivel de Fiscalía y de tribunales federales en los Estados Unidos es un nivel en donde se está juzgando, se está condenando a narcotraficantes, pero que tiene un ingrediente especial, y es que en todos los expedientes, en todos los juicios, se hacía una mención, desde mi punto de vista, meramente circunstancial y referencial al presidente de Honduras. Es decir, y esto hay que establecerlo, nunca ha habido una acusación formal por parte de la Fiscalía Sur de los Estados Unidos contra el presidente Hernández. Es decir, que en el transcurso de los juicios, en el transcurso de las negociaciones entre los narcotraficantes con los fiscales, se hacía referencia al presidente Hernández, pero nunca la Fiscalía como tal ha acusado al presidente Hernández. Lo novedoso del caso que se está haciendo con el señor de ahora, del juicio que empezó ayer, es que en la presentación de cargos que hizo la Fiscalía, en realidad hoy sí hay por primera vez una referencia directa al presidente Hernández por parte de los fiscales. En la presentación de cargos, que es digamos, lo que nosotros conocemos en el juicio oral, cuando el fiscal o la Fiscalía o el Ministerio Público presenta los cargos contra el imputado, en este juicio, que es contra este señor Fuentes Hernández, se hizo una referencia directa al presidente Hernández como co-conspirador. La conspiración es una especie de complicidad que tenemos en nuestro Código Penal. Así que me parece que esto cambia totalmente, digamos, la relación que venía teniendo en la Fiscalía del Condado Sur de los Estados Unidos, porque desde mi perspectiva nunca había habido una acusación directa, pero en esta posición y en esta presentación de cargo sí lo hubo. Esto rompe, digamos, el posicionamiento de la Fiscalía del Condado Sur. El segundo nivel de análisis, licenciado Renato, es la relación que tenemos a nivel de Congreso de los Estados Unidos. Evidentemente, con mayoría demócrata el día de hoy y en estos tiempos, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja está dominada por el Partido Demócrata. Y se ha introducido un proyecto de ley en la Cámara Alta, en el Senado de los Estados Unidos, entre otras cosas, tiene sanciones para el Estado de Honduras por parte de senadores influyentes, digamos, porque en el proyecto se establece que Honduras fomenta, no combate la corrupción y el narcotráfico. Y el otro nivel de análisis que hay que hacer es la relación que tiene el Estado de Honduras con el Departamento de Estado, es decir, con el Poder Ejecutivo. Hace una semana, Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa, celebraba el posicionamiento que había hecho el Departamento de Estado sobre los logros que había tenido el gobierno de Honduras en los últimos meses en el combate al narcotráfico. Sorprendentemente hoy, digamos, el vocero del Departamento de Estado da otra versión
y hoy ya no reconocemos lo que dice el Departamento de Estado. Así que me parece que esta nueva versión que tuvimos por parte del vocero, que para mí hay que darle toda la credibilidad porque así es como se manejan, digamos, los ministerios en los Estados Unidos a través de los portavoces, me parece que se suma al tercer nivel de análisis que le quedaba favorable al Estado de Honduras y al gobierno del presidente Hernández. De manera que tenemos un ataque sistemático por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos hacia el gobierno y al presidente Hernández, con razón o sin razón, se va a demostrar cuando haya una acusación formal contra el presidente Hernández, que hasta este momento no la hay. También hay un embate a través político, a través de la Cámara Alta del Senado del Congreso de los Estados Unidos, con la introducción de este proyecto que está a nivel de análisis todavía, pero que no ha llegado al Pleno. Va a tardar 2 o 3 meses en donde se llegue al Pleno y se vote si hay una sanción o no contra el Estado de Honduras. Y el tercer nivel de análisis es lo que dijo ayer el portavoz del Departamento de Estado, que se suma, creo yo, desde mi perspectiva, digamos, a poner en duda, digamos, el combate que está haciendo el actual gobierno frente al narcotráfico y la corrupción. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios. Y quiero adicionar a esto que un grupo de 44 congresistas, no estoy hablando de senadores, los senadores presentaron una iniciativa que ha sido debatida aquí, que la conocen ustedes. Ahora un grupo de 44 congresistas introdujo una nueva iniciativa de ley cuyos alcances aún no son públicos, pero va orientada a suspender la asistencia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y sus perpetradores sean llevados ante la justicia. En el set también está el abogado Oliver Erazo y el abogado Hermes Ramírez. Ellos participan inmediatamente después de esta pausa comercial. Damos lectura de inmediato a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Bruno Díaz, por honor, por humildad, por valor, en fin, como un hombre, Juan Orlando Hernández, así como él mismo dice que le aconsejó a Tony, Juan debería ya de dar un paso al costado y presentarse a Estados Unidos. Ya su círculo se está cerrando. Juan Orlando Hernández ya no tiene capacidad legal de representar a Honduras y los hondureños. Raúl Canales, a Eval se le olvida que esa reducción es en vía aérea, pero no consideran la vía terrestre, que según los juicios es como se empezó a traer, dice, con ayuda del mismo gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. La cuenta denominada Cacique, al portavoz del Departamento de Estado le hicieron una pregunta fácil de sí o no. ¿Puede continuar la relación con Juan Orlando Hernández de la misma manera? La respuesta fue no, envuelta de diplomacia. Y Visponce, a los Estados Unidos ya no le sirve Noriega 2, dice. Fidel Cruz, igual o más importante que la declaración del vocero de Estado es la pérdida de la inversión extranjera y lo nada atractivo que es nuestra Honduras para atraer nuevas inversiones. También deprime la intención criolla de quienes pudieron invertir. Tengan un maravilloso día, dice. Brina Matamoros, mientras le sirva a Estados Unidos seguirán, si no lo votarán y ven peligro por acercamiento de Rusia. Si son el país mejor informado y hasta ahora dicen eso es porque algo quieren. Julio César Madrid, Honduras, su buena gente siente indignación por lo que pasa. Nosotros no somos así. Este señor debe salir inmediatamente de la presidencia. Un último mensaje de Raúl Canales, todo el Partido Nacional está involucrado en narcotráfico. Debería desaparecer. La misma situación actual se dio en su tiempo con Manuel A. Noriega y al final se lo llevaron. El gobierno va a decir que son mentiras porque todos están embarrados. Agradecemos sus mensajes y participaciones a través de nuestras redes sociales. Como el ministro Eval Díaz tiene una reunión ya en los próximos minutos con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, hay que cederle. Sí, ya le dejo los últimos 2 minutos para que él me responda a esas inquietudes del público. ¿Se va a hacer a un lado el presidente Hernández? Como le dije a usted, Renato, en el último programa, hoy lo reitero. Los hechos hablan. El análisis que hizo el compañero en San Pedro Sula habló de la reforma del 102 que permite la extradición de hondureños a Estados Unidos y otros países. ¿Quién la lideró? ¿Quién la trabajó? ¿Quién dirigió el debate y quién terminó aprobándola? Un presidente del Congreso que se llama Juan Orlando Hernández.
¿Quién creó la Policía Militar del Orden Público? Un presidente de la República que se llama Juan Orlando Hernández. ¿Quién inició el proceso de rescate y depuración de la Policía Nacional? Un presidente que se llama Juan Orlando Hernández. ¿Quién logró la disminución de homicidios en Honduras de 90 a 37 que estamos en este momento? Una persona que se llama Juan Orlando Hernández como presidente de la República. De ahí el debate va a ser político. Estamos ya en un ambiente político y juegan política de afuera y juegan política de adentro. De allá quieren que gane un candidato, ya tienen su candidato y a través de estas acciones quieren apoyarlo y ponerlo en la presidencia de Honduras. Vamos a ver, primera Eso vez es que un tema. escucho esta frase. Y segundo, quiero terminar diciendo que efectivamente el presidente Hernández se va a retirar de la dirección de la presidencia de la República, pero como lo manda la Constitución, el próximo 27 de enero Juan Orlando Hernández le va a entregar la banda presidencial al presidente que elijan los hondureños. Y aquí voy a ser respetuoso de las normas, no voy a decir a quién, pero ustedes ya saben a quién le va a entregar esa banda presidencial el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Pero usted nos estaba diciendo hace algunos segundos que la administración Biden ya tiene su propio candidato y la persona... Yo no dije eso, Renato. Vuélvalo a poner, vuelva a poner el usted video. lo dijo, allá dijo usted. Yo dije que allá se juega política, allá hay muchos sectores, allá como acá Y hay ya tienen su facciones, candidato, dijo usted. y hay grupos políticos. Yo no estoy hablando del gobierno, ni dije gobierno. Ah, bueno, pero hay que especificar entonces. No, pero está bien que me haga el llamado para aclarar. No dije el gobierno. Allá hay facciones políticas que están gestionando y están haciendo su juego para poner en Honduras, para imponer en Honduras a su candidato. Y eso ya lo sabemos muchos acá. ¿Pero a quién, Eval? En otro debate, que tengamos más sáqueme tiempo, de la ignorancia porque cuando es la primera vez que escucho eso. Invíteme como político y entonces le hablo en detalle. Hoy estoy aquí como secretario de la presidencia, invíteme como político y ahondamos en ese tema. Y lo segundo, porque no solo lo escucho hoy en los mensajes, sino que se lo he escuchado a alguna otra gente, que asocian la adquisición de las vacunas Sputnik V de Rusia a una reacción política del gobierno de Honduras por lo que le está pasando al gobierno del presidente Hernández con la administración Biden. Esa es la forma más perversa de ver las cosas. Nosotros fuimos a Estados Unidos a hablar con las farmacéuticas de Estados Unidos y a pesar de que una nos había dicho que sí nos iba a vender, luego nos llegó y nos dijo en ese momento, señores, lo siento, no les podemos cumplir, les vamos a dar vacunas hasta el 2022. Anduvimos haciendo todas las gestiones y no nos apoyaron. Luego empezamos a buscar en otras partes del mundo porque el pueblo hondureño necesita ser vacunado. Aquí ya trasciende el tema político, geopolítico. Y en cambio Rusia llegó y a través de su gobierno, del Fondo de Inversión ruso, le dijo presente a Honduras. Y le vamos a decir que no por estar con dogmatismos geopolíticos. Y la prioridad es el pueblo hondureño. La prioridad es que el pueblo hondureño tenga vacunas. La prioridad es que cada hondureño pueda recibir ese beneficio. Entonces, si hay gente que cree que por un tema geopolítico nosotros no fuimos a Rusia, yo creo que es la forma más perversa de verlo. Aquí lo más importante es la salud del pueblo hondureño y obviamente le agradecemos al gobierno de Rusia ese gesto que tuvo para Honduras, mandó su embajador a Honduras dándole relevancia e importancia a la necesidad de un pueblo que está esperando que haya vacunas y que anduvimos por todo el mundo buscando y fuimos, yo personalmente fui parte de la delegación que fuimos con otros compañeros a hablar con estas farmacéuticas de Estados Unidos y simplemente no nos vendieron. Y tengo un minuto porque sé que va a esa reunión con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Justamente en esta reunión que se va a producir en los próximos minutos, ¿qué demandarán de ellos? Claridad. Claridad, porque por un lado sus agencias nos dicen, estamos con ustedes, creemos en lo que han hecho, sabemos quién es el presidente Hernández, sabemos quién es el fiscal, sabemos qué es lo que ha hecho las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional es un ejemplo
de lo que hemos hecho. Tenemos operaciones contra el crimen organizado que han sido exitosos, estamos contentos con Honduras, y luego aparecen estas ambiguas declaraciones de un funcionario que no se refiere al presidente Hernández de manera concreta, sino que lo hace declaraciones genéricas, y necesitamos que ellos aclaren y que definan su posición con relación a un país, no con relación a una persona. Porque a don Orlando Hernández ya le faltan unos meses, pero no es justo que se castigue a una Policía Nacional que anda combatiendo la criminalidad y arriesgando su vida. Pero no es justo que se castigue a unas Fuerzas Armadas que permanentemente han ofrendado su compromiso y su vida por defender a los hondureños y el territorio nacional. Y lo último. Y también el Ministerio Público, que ha hecho un gran esfuerzo. ¿Teme la Casa de Gobierno de Honduras que el presidente Joe Biden ya no tenga la misma impresión y los mismos criterios que tuvo de Juan Orlando Hernández en los primeros 4 años de gobierno, cuando él era vicepresidente de la administración Obama? Yo lo que digo es que debería ser mucho más grata la relación con el gobierno de Honduras, porque los resultados están ahí. Y no debería de ver los números que tiene Honduras, debería ver los números, los informes y los reportes que las mismas agencias del gobierno de Estados Unidos reportan con relación al compromiso real que ha tenido el gobierno de Honduras de combatir la criminalidad, especialmente el narcotráfico. Ellos son los que hablan, son sus agencias, son sus números, son sus reportes, y yo creo que eso es lo que él va a ver, y lo que debería ver, y no tanto la percepción, la especulación y el debate político, porque eso no es, a final de cuentas, lo concreto. Lo concreto son los hechos, las estadísticas, los números y los resultados. El secretario de la Presidencia, Eval Díaz, termina su comparecencia en Frente a Frente porque en los próximos minutos tiene una reunión con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos ante las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Ned Price, que ayer afirmó que los líderes corruptos no pueden tener buenas relaciones con Estados Unidos, luego de que le preguntaran sobre las implicaciones que hacen los fiscales del Distrito Sur al presidente Hernández de estar vinculado con con el narcotráfico. Gracias, Eval. Voy a la pausa y enseguida Oliver Erazo, Hermes Ramírez. Continuamos con el debate estrictamente de lo que se está ventilando en un juzgado federal de Nueva York, y también la participación del abogado Ramón Barrios en San Pedro Sula. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Sebastián Villalobos: este gobierno ya no da para más, se sostiene con la ayuda de las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. No por casualidad ya somos llamados como narcoestado, pues de una forma u otra quienes dirigen dichas instituciones son parte del mismo costal. Ana Martínez: ¿cómo creerles cuando han mentido tanto? Un ejemplo: hace un año Eval Díaz dijo que se mejoraría la red de salud y se construirían 90 hospitales. ¿Dónde están? Cuando el río suena es porque piedras lleva. Esas líneas discursivas que maneja ya aburre y dan pena. Carlos Sánchez: la realidad es que se veía venir desde el momento en que fue mencionado en la Corte de Estados Unidos. He ahí la importancia de tomar las riendas y asumir responsabilidades para no afectar a un país. Sea inocente o culpable, debe presentarse ante ese juicio. El que nada debe, nada teme. César Moreno: por Dios, Eval Díaz ya no puede con tanto. Den un paso al costado y no sigan siendo sinvergüenzas. No se puede levantar esta fachada. Entiendan, por favor, tienen demasiados errores funestos. Mensaje que ya leímos. Julio César Madrid: Honduras, su buena gente siente indignación por lo que pasa. Nosotros no somos así. Si este señor debe salir inmediatamente de la presidencia. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Ustedes escucharon la respuesta de Eval. Dijo: no se hará a un lado el presidente, y tal como lo dijo la vez pasada, en el Congreso va a terminar su mandato el 27 de enero del próximo año, pero hay algo irrefutable. ¿Sienten ustedes que la situación cada día se le complica más al gobernante hondureño y que cada día más Estados Unidos acorrala al presidente de la República? No sé si con el ánimo de que él renuncie, que se haga a un lado, que se presente voluntariamente. ¿Cómo ve el panorama rápidamente el abogado Oliver Erazo? Muy bien, gracias, Renato. Bueno, lastimosamente no está el ministro Eval, que pues oportunamente tuvo una reunión de emergencia y ya no puede estar en el debate. Mira, yo quisiera tomar el hilo conductor de lo que él le plasmó
a 9 millones de hondureños en la audiencia de este programa a decir de que esto es una novela. Okay. Si tomamos ese discurso de que esto es una novela, pero hay que tener mucho cuidado, quiénes han sido los actores de la novela. Y sobre todo, dentro de esos actores está el hermano del actual presidente del Poder Ejecutivo, que ha sido condenado en una corte de Estados Unidos. Entonces, tratar de venderle a los hondureños que esta es una novela y que este es un marcomontaje judicial es sumamente delicado. Y creo que por ahí viene el malestar de muchos congresistas de Estados Unidos. Debemos de recordar que la grandeza del sistema de Estados Unidos reposa precisamente en su sistema judicial, su poder judicial, en el respeto a la ley. En ese sentido, considero que las declaraciones que han dado los funcionarios norteamericanos creo que son muy claras, y nos están diciendo a los hondureños dos cosas. Señores, a los funcionarios hondureños, su discurso es su discurso. Y aquí quiero tomar también palabras del ministro Val, que dijo, los hechos hablan por sí solos. Pero si los Estados Unidos están valorando los hechos y están diciendo que ese discurso no les satisface y que hay un presidente que no está preparado para seguir recibiendo el apoyo de Estados Unidos, entonces nos están diciendo que el discurso que viene por parte del gobierno es un discurso bifronte. O sea, nos da una cara, pero los hechos son otros. Y escuchando la exposición argumentativa del ministro Val, comencé a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, creo que los Estados Unidos están viendo de que dicen que fortalecen las instituciones. Sí, pero todos sabemos que la separación de poderes en el estado de Honduras en este momento es un sueño, porque los poderes están coludidos. Habló de fortalecimiento de las instituciones del Estado cuando hubo destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que de este momento histórico acá hemos tenido un desorden constitucional y violaciones a la Constitución de la República sistematizadas, hasta llegar a un proceso vía una sentencia de poder volver a optar a una reelección presidencial. Entonces, mire, Estados Unidos es un estado serio, y sus congresistas, su clase política, si bien es imperfecta, pero tienen un norte en común, que es la grandeza de su estado. Entonces, nos están diciendo actualmente, señores, ese discurso de que yo trabajo por tal cosa, los hechos los estamos analizando que son totalmente contrarios. Y es ahí donde dice, consideramos que usted no está preparado, porque nos está diciendo una cuestión, nos está poniendo en PowerPoint porcentajes y cifras, pero la percepción de la población es totalmente todo lo contrario. Y la realidad de los actos y de los hechos dicen totalmente todo lo contrario a lo que dice el discurso que viene de Casa de Gobierno. Y eso no es una cuestión que sea con algún tipo de sesgo partidario, en lo absoluto. Esa es la realidad. No hay más verdad que la realidad, y esa es la realidad que nos nutre a todos los hondureños. Para usted es evidente ya el distanciamiento de Estados Unidos con la administración de Hernández en Honduras. Totalmente, lo han marcado muy bien ese distanciamiento, y cuidado con las últimas expresiones de la argumentación del ministro Val, que esta es una cuestión política. Quiero decir que efectivamente aquí se va a poner en tensión lo más sublime que puede tener el Estado de Honduras en este momento, que es sus instituciones y el tema de democracia. ¿Por qué? Porque en este momento histórico prácticamente le están diciendo al Poder Legislativo de Honduras, señor o señores, 128 caballeros y damas, hagan su trabajo. Y su trabajo está articulado en el 234 de la Constitución de la República. Llamen a este señor a que dé respuesta de esto que está pasando y que se le está mencionando reiterativamente allá en Estados Unidos. Recuerde que ya introdujeron una iniciativa para un juicio político al presidente Hernández
y que el Congreso Nacional por mayoría votó contra la iniciativa del juicio político, aunque hubo muchos diputados que votaron a favor del juicio, pero al final los otros fueron mayoría. Los Mire que qué dijeron, interesante. no hay que someterlo a juicio político. Lo recuerda, ¿verdad? Sí lo recuerdo, no obstante, hoy es un momento distinto, histórico, porque ahora los intereses de la nación se están viendo, fíjate bien, en medio de todo lo que es la política del actual presidente y lo que Estados Unidos está señalando. ¿Comparte ese pensamiento usted, abogado Hermes Ramírez, de que Estados Unidos está ejerciendo más presión al presidente, contra el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para poner en evidencia lo que se está diciendo en las esferas de Washington en este momento y que cuestiona a Eva Aldía, porque dice, en privado nos dicen una cosa, pero en público las agencias están diciendo otras? Y al final lo que dice Oliver Erazo, que es un mensaje para el Congreso, para que llamen y sometan a juicio político al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Muchas gracias, don Renato. Gracias a los compañeros por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ellos, sobre todo al pueblo hondureño y a las demás personas que están en el set. Definitivamente no compartimos nosotros ese criterio. Recuérdese usted que esta serie de eventos que se están dando de forma concatenada corresponden específicamente o se fundamentan de forma concreta en aspectos propios de desinformación, de desconocimiento y sobre todo de un periodismo totalmente sedicioso. Cuando le digo esto es porque se ha catalogado que estas noticias o esta serie de eventos corresponden a un esquema de trascendencia mundial. Eso es absolutamente falso. Basta con simple y sencillamente darse cuenta que Estados Unidos desarrolla procesos de enjuiciamiento, más de 150.000 al año, directamente en los Estados Unidos, y que aspectos vinculados con temas de geopolítica, por la ubicación nuestra, específicamente por estar cerca de la nación del norte, única y exclusivamente responde a un orden de periodismo interno y que de alguna u otra forma ejerce algún tipo de presión mediática vinculada con estos acontecimientos. Eso, yo le respeto su criterio, pero eso es rebatible, abogado Hermes Ramírez. Es decir, si tomamos en consideración la seriedad de las instituciones norteamericanas, cualquier periodista está dentro de su lógica periodística preguntarle a un vocero de una agencia de Estados Unidos, de una institución como el Departamento de Estado, luego de que se estaba ventilando un juicio y que los fiscales federales están prácticamente acusando a un presidente de un país, lo más lógico es que cualquiera de los periodistas le hubiese preguntado qué piensa Estados Unidos del presidente Hernández y de cómo lo están vinculando los fiscales al narcotráfico. Y la respuesta que estamos debatiendo del vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Supóngase usted que el sistema de enjuiciamiento americano, el sistema de enjuiciamiento penal norteamericano es desconocido en nuestro sistema. Nuestro sistema propio de enjuiciamiento penal tiene una orientación distinta al sistema americano. El sistema de justicia penal americano se fundamenta básicamente en dos principios. El principio del enjuiciamiento por parte de un jurado y directamente lo que es la contradicción de la prueba que realiza este mismo jurado. Es el principio de contradicción que nosotros comúnmente conocemos. ¿Por qué le refiero a esto? Ese proceso de enjuiciamiento es de una persona que está acusada por un delito en los Estados Unidos, en una corte federal en los Estados Unidos, en la cual se están realizando paralelamente distintos procesos penales en Estados Unidos. Digo desconocimiento porque básicamente debemos de comprender nosotros que el sistema americano de enjuiciamiento penal tiene sus propias perspectivas y sus propias características. El rol de las partes es totalmente diferente al de nosotros. Esos juicios en Estados Unidos se basan específicamente en juicios donde el fiscal trata de argumentar en función de la retórica para poder persuadir a un jurado, que es la selección de ciudadanos que se desprende de una lista de los registros públicos para poderlos integrar. ¿Por qué le refiero a esto? Porque ese proceso de enjuiciamiento no está bajo la ejida directamente de un juez, como comúnmente es el que valora la prueba en nuestro ordenamiento jurídico, porque allá directamente lo que hace el jurado es que valora los hechos que se le presentan. Porque el sistema americano está diseñado de tal modo que lo que se busca es la economía de sus procesos, buscando de forma alternativa que las agencias al momento de hacer una acusación, la persona pueda aceptar un trato, pueda en este momento negociar una pena a lo que se le conoce como la plea bargaining, que es el término que se utiliza
para referirse a este sistema o a este acuerdo negocial con las agencias de investigación. ¿Por qué le refiero a esto? Porque debemos de comprender nosotros la magnitud de ese proceso, que es un aspecto comúnmente desarrollado de forma normal esquemática en Estados Unidos, desarrollándose paralelamente a otros procesos, donde, para darle un ejemplo, en este momento la mayor atención en los Estados Unidos está versando sobre la selección del jurado para poder determinar el grado de responsabilidad de los policías que le dieron muerte al en este caso americano, George Floyd, en Minnesota, donde directamente la selección de ese jurado, si se orienta en una integración de un jurado solamente por personas americanas de color blanco, de tez blanca, y no se incluyen, en este caso, a personas de tez negra, entonces ese jurado, que por la libre conciencia toma una decisión respecto a la culpabilidad o la inocencia de un imputado, entonces puede dejar en libertad o puede absolver a los policías que le dieron la muerte a este norteamericano. Posiblemente el juicio de Giovanni Fuentes para los estadounidenses, que son más de 300 millones, no sea más importante que el juicio al que usted se refiere, el nombramiento de ese jurado para comenzar. Es lo más probable, es lo más probable. Pero lo que le muestro pero no quita el peso de lo otro para América técnicos, Latina, para nosotros especialmente. Lo que le estoy haciendo el contraste para aspectos propios es para que se dé cuenta que no existe un sistema de enjuiciamiento perfecto en el mundo, no existe un sistema penal perfecto en el mundo. Lógicamente el de Estados Unidos y el de Honduras tienen sus propias debilidades y la atención se versa sobre aspectos técnicos propios que se pueden ir discutiendo desde el enfoque académico esencialmente sobre cómo se desarrollan estos eventos. Pero mi pregunta al comienzo fue, ¿comparte usted la idea de Oliver Erazo en el sentido que pareciera que cada día más la nueva administración Biden acorrala al presidente, llama a las instituciones del Estado a que se asuman su rol en función de lo que se está diciendo en Estados Unidos del presidente de Honduras? Su respuesta fue no comparto ese criterio. No comparto el criterio. No comparte ese criterio. ¿Cree que termine el mandato Juan Orlando Hernández? Constitucionalmente ya está la fecha establecida, ya el principio en este caso basa sobre un proceso electoral general. Vamos a desarrollar un proceso electoral interno el 14 de marzo, viene un proceso electoral en noviembre de este año y lógicamente el presidente tiene que entregar la banda presidencial al siguiente presidente que nazca de la voluntad del pueblo en las urnas. Entonces no me cabe la menor duda que lo más importante en este momento es tratar no esencialmente de cambiar la realidad, porque la realidad lógicamente no es rígida, sino que no permanece estática, sino que por el contrario, con lo que nos corresponde a nosotros como analistas es tratar de por lo menos descifrar cuál va a ser la orientación de la realidad. La orientación de la realidad es propia, el fortalecimiento de las instituciones electorales en este caso, que son las que nos van a dar a nosotros las perspectivas de poder determinar un rumbo del país, pero que nazca de la lógica de que los ciudadanos puedan ejercer un sufragio libre sin ningún tipo de mecanismo que pueda ser limitativo en relación a estas circunstancias que hemos hablado nosotros extra micrófonos durante el desarrollo de este foro, vinculados con el tema de la tarjeta de identidad, los centros de votación y las otras perspectivas. Si hay una agenda propia mediática de algunos grupos que sistemáticamente, bajo un enfoque totalmente diferente, quieren darle una orientación distinta a los temas, eso es un asunto ya que corresponde a otros análisis. Pero en lo que se establece propiamente del evento del 14 de marzo y el evento próximo de noviembre de este mismo año es lo que va a significar la ruta de lo que va a ser trazar el futuro de Honduras de los próximos 4 años. Abogado Barrio, sé que no es adivino ni mucho menos, pero ¿cómo proyecta usted, cómo visualiza el desenlace de esta situación en la que está inmerso el presidente de Honduras, que tiene repercusiones para el Estado de Honduras por todo lo que se está diciendo contra el gobernante por los fiscales de Estados Unidos y algunos voceros de importantes instituciones de los Estados Unidos? Yo lamento que un ministro de gobierno se refiera a un asunto de Estado como una novela. Esto es una cuestión real, es decir, en la Corte Federal de los Estados Unidos, en juicios contra narcotraficantes, el día de ayer, la Fiscalía Federal acusó, o por lo menos en la presentación de cargos sostuvo que el presidente Hernández ha sido co-conspirador junto con otros narcotraficantes que han sido condenados o que están siendo enjuiciados en los Estados Unidos. Esta es una cuestión de Estado.
no contra el presidente Hernández en particular, porque él ostenta, digamos, por delegación del soberano, la presidencia de la República. Así que me parece que es una cuestión muy seria que el presidente debería atender. Por otro lado, yo establecí en mi intervención principal que al presidente Hernández la Fiscalía del Condado Sur le tiene un expediente investigativo. Yo no tengo ninguna duda, el día de ayer ya, digamos, hizo, si no una acusación formal directa, sí una acusación indirecta en otro juicio que se está ventilando. Por el otro lado, el presidente Hernández tiene una oposición seria, digamos, en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y ahora se suma el Departamento de Estado. Yo sí creo que cada vez el gobierno de los Estados Unidos y particularmente esta nueva administración de Biden va a ir presionando al presidente Hernández, y yo auguro que en la medida en que el presidente Hernández y el partido de gobierno garanticen que no van a ponerle cortapisas al ejercicio democrático, tanto de las elecciones primarias como de las elecciones en noviembre, van a dejar terminar formalmente al presidente Hernández su mandato. Si el presidente Hernández tiene una nueva intentona, como hace 4 años, de querer reelegirse en la presidencia de la República para blindarse, digamos, con un fuero especial, entonces la presión va a venir por parte del Departamento de Estado, por parte del Senado y por parte de la Fiscalía del Condado Sur, mucho más frontalmente contra el presidente Hernández. Yo creo que en esa medida, mientras el presidente Hernández se mantenga al margen de las elecciones primarias y generales y el partido de gobierno no haga obstáculos, lo van a dejar terminar. Pero lo que no tengo duda es que una vez terminado su mandato, va a venir una acusación formal, directa, por coconspirador contra el presidente Hernández. Aquí el periodista Jeff Ernst, que ha investigado mucho estos casos de narcoactividad en Honduras y estos juicios en el Distrito Sur de Nueva York, muestra las fotos durante el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez de Juan Orlando Hernández junto con el hermano de Fuentes. Es decir, Jeff Ernst en la cuenta de Twitter sube las fotos que fueron mostradas en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez de Juan Orlando Hernández junto con el hermano de Fuentes, Cristian. En una aparece ser evento político, pero el otro supuestamente es del cumpleaños de Hernández en 2017. Estas son las fotos que aparecieron ayer en el juicio y que Jeff Ernst la sube a su cuenta de Twitter. Entonces, abogado Ramón Barrios, ¿usted visualiza que desde la perspectiva de la administración Biden terminará su mandato y que luego podría venir la acusación directa y una solicitud de extradición contra el gobernante hondureño? Mire, desde los intereses de la política norteamericana y del Departamento de Estado, estoy seguro que la nueva política de la administración Biden para Centroamérica y para América Latina en general es que los cambios de gobierno se hacen o se hagan mediante procesos democráticos. Este año hay muchas elecciones y cambios de gobierno en Latinoamérica. Honduras comienza el próximo domingo, nuestro país comienza con elecciones primarias y con elecciones generales en el mes de noviembre. El Departamento de Estado va a privar que se realice el cambio de gobierno de la manera, digamos, más pacífica, de la manera democrática como lo establece la Constitución de la República, siempre y cuando el presidente Hernández garantice y las instituciones garanticen que se van a hacer elecciones primarias y generales democráticamente. En la medida en que el presidente Hernández quiera quedarse en el poder o vaya boicoteando el proceso democrático, lo van a ir orillando mucho más y la presión va a venir por parte del Departamento de Estado. Y me parece que si el presidente Hernández se mantiene al margen del proceso de elección general, primario y general, entonces van a dejar que termine su mandato tal como está establecido en la Constitución de la República. Y yo no tengo ninguna duda que la Fiscalía Federal del Condado Sur, gracias a que en los Estados Unidos
hay una, digamos, independencia de los poderes, va a presentar y requerir formalmente al presidente Hernández, porque el día de ayer rompió con todo, digamos, el esquema que venía teniendo la Fiscalía. Siempre se habían cuidado los fiscales de hacer solamente referencias circunstanciales sobre las acusaciones del presidente Hernández. Pero ayer en la presentación de cargos, el fiscal dejó plenamente establecido que el presidente Hernández tenía una figura de participación como conspirador en los hechos que estaba relatando y presentándole al tribunal y al jurado. Gracias, abogado Ramón Barrios. ¿Coincide usted con ese criterio o tiene sus disensos, abogado Oliver? No, indiscutiblemente sí comparto el criterio de mi colega en San Pedro Sula, el abogado Ramón, porque no choca, o sea, no es independiente, es parte del criterio que yo estoy observando y estoy analizando. Como también entiendo la visión meramente procesal que tiene mi estimado colega Hermes, en el sentido de explicarle a la población cómo funciona el sistema penal y en este caso en particular este juicio, que es un juicio por un sistema de jurados, ¿no? Que es totalmente distinto. No obstante, lo que sí no podemos distraernos es que los hechos son muy claros. Los hechos están muy claros, las líneas de investigación han sido reiterativas, incluso los señalamientos a los mismos actores de la novela que señala el ministro Aval, y lógicamente lo que estamos esperando es que surja la acusación formal, porque el pueblo hondureño debe saber, como lo ha reiterado el abogado Barrios, que un proceso, una acusación formal, no existe aún. No obstante, si hay investigaciones, si hay señalamientos, y en este juicio en particular, mira qué interesante, el señalamiento viene de un testigo que no precisamente es el que está siendo encausado en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se están dando varios elementos y lo importante es lo que se marca del día de ayer, de las declaraciones de algunos congresistas, donde dejan muy claro, sentado, el sinsabor de las actuaciones actuales y de las ejecuciones de los actos de poder por parte del actual gobierno. Y eso es claro, eso no lo vamos a esconder. Miren, independientemente que nos guste o no, es lo que estamos viviendo actualmente en el estado de Honduras. Esa es la realidad. Entonces, viene, ¿y qué es lo que están diciendo estos congresistas? Lo mismo que se ha estado reiterando, y ojo, por lo cual no hemos accedido a los fondos. También, materia, dice, han señalado constantemente lucha contra la corrupción estructural, el tema del narcotráfico y el tema de la democracia. Estos tres temas están íntimamente ligados al actuar en este momento de lo que se está suscitando por todos los medios de comunicación. Vea, si usted revisa los medios internacionales, le quitamos el puesto a Corea del Norte. Somos noticia mundial. O sea, ¿cuáles son los intereses que puedan tener los Estados Unidos de Norteamérica contra una clase política acá? Otra expresión, ¿qué interés podrían tener sobre un candidato, en particular en este momento, en un concierto electoral interno, donde la certeza y la seguridad jurídica del mismo ha estado a la borda, a días de una elección interna sin normativa clara que le genere seguridad al pueblo hondureño y que lejos de generar aquella confianza para ir a las urnas, más bien nos están dando el mensaje de incertidumbre y que podría debilitar mucho la democracia. ¿Quién está interesado en debilitar la democracia en el estado de Honduras? Son temas sumamente relacionados. Bueno, le decía, Hermes en su visión, en su opinión, tampoco deja de tener razón, porque aquí el tema es democracia. Mire, y eso es un tema delicadísimo para Estados Unidos. Ellos se sienten sumamente agraviados al ver que en Honduras la democracia está en peligro. Y mire, hay un dato interesante. La crisis institucional que estamos viviendo debería ya OEA de tener una misión acá. Viene hoy. Debería de Viene estar hoy. acá, porque estamos a la puerta de una crisis sin precedentes. ¿Por qué se la imagina?
Política y electoral. Política y electoral, y no solo eso. Al verse atacados, al ver que está próxima la Pascua de un proceso judicial en Estados Unidos, aquí se pueden dar muchas cosas, muchísimas cosas. Y la primera es crear el caos en el ejercicio de la democracia para ver si existe un espacio de negociación. Eso ha pasado en muchos países. Y mientras el pueblo hondureño, los 9 millones, y me incluyo ahí, no asumamos la responsabilidad electoral, porque esto ya es un tema que nos atañe a todos los hondureños, la responsabilidad electoral de ir masivamente a las urnas para dar un mensaje a la clase política que quien decide somos los hondureños. Masivamente no hay, fíjese bien, fraude que lo soporte. Los ejemplos están a la par de nosotros. No ocupamos una guerra de 12 años como en El Salvador para cambiar la actual clase política. ¿Cómo la cambió El Salvador? Con 2 años de guerra, ¿no? La cambió cuando su población asumió la responsabilidad electoral de ir a cambiar el actual estado de cosas. Oliver Erazo, Hermes Ramírez, Ramón Barrios continúan con el debate ya en sus últimas intervenciones después de la pausa comercial. Con esta declaración del vocero del Departamento de Estado se han roto las relaciones de la administración Biden con la de Hernández en Honduras. Este es el tema y la consulta que hemos trasladado a nuestras redes sociales. Gracias por sus participaciones. Nos trasladamos a Facebook. Jenny Morales. En lo personal le aconsejaría a Eval Díaz, siendo un abogado, darle el consejo sano al mandatario, presentarse a la fiscalía a aclarar las acusaciones. No es aquí donde tiene que estarse defendiendo porque ya se sabe quién es cada quien. Le han hecho tanto daño al país y todavía tienen el descaro de decir que en Honduras se vive mejor, cuando todos los días hay muertes violentas. Para ustedes, ¿será que en Honduras se vive mejor? Por favor. Sandra Vanegas, Juan Orlando Hernández, renuncia y sométete a las leyes norteamericanas si eres inocente. Ya no se aguanta tanta corrupción del gobierno. Señor Eval, no hay argumento de defensa. Aquí somos pocos y sabemos quiénes son los corruptos. Dios hace justicia ante tanta maldad y sometimiento de un pueblo que muere de hambre, del COVID y del crimen organizado y liderado por el gobierno que ustedes representan. Fidel David Díaz, un clamor de auxilio por parte de nuestro pueblo ante la ilegitimidad e intimidación de estos. Elevamos a nivel internacional SOS a desentar nuestra sociedad, tarea de todos y de todas. Mario Baide, por supuesto, Estados Unidos ya se dio cuenta quiénes gobiernan Honduras y los alcances que han tenido para manejar todas las instituciones del Estado para narcotráfico y corrupción y forzar a que muchos compatriotas huyan de este país porque se han robado los sueños de todo el mundo, salud, educación y tener que tolerar toda esta impunidad, como ver a ese señor ahí donde en un país de primer mundo nos estaría saludando desde una prisión. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Mira, ya hay tantas aristas, tanta información que está surgiendo sobre este tema que el mismo periodista que hago mención, Jeff Ernst, en su cuenta de Twitter, bueno, voy a conectarme para que ustedes puedan ver sobre lo que estoy hablando, publica lo siguiente, de esta manera, así vertical, no importa. Aquí el listado dice de contactos de interés que Giovanni Fuentes Ramírez tenía en su celular o el hijo de Fuentes lo tenía en el suyo. Ojo, el hecho de ser contacto de Fuentes no significa que una persona es narco ni corrupto, pero estos son los contactos que aparecen. La verdad que a la distancia se me hace difícil leerlos. Se me hace difícil leerlos, no sé si tú que estás más cerca de esa pantalla, Gabriela, yo reconozco algunos rostros, sin lugar a dudas, pero quiero ver el texto para no comprometer absolutamente nada y limitarme a lo que está informando Jeff Ernst sobre la lista de contactos de interés que Giovanni Fuentes Ramírez tenía en su celular o el hijo de Fuentes lo tenía en el suyo. ¿Gabriela? Tal vez abriendo la imagen, licenciado, porque tampoco puedo... Abriendo la imagen, ese es el tuit, abriendo la imagen. Bueno, permítame, yo estoy haciendo todos los intentos aquí, pero fallé. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno,
Yo pensaba que Gabriela, que tiene 20, 25 años menor que yo. Abriendo la imagen, licenciado, si me permite ayudarle aquí desde mi muy tablet. Bien. Mientras carga. Porque lo hago como una información adicional. No necesariamente, como lo dice Jeff, es que estas personas están vinculadas con un narcotráfico. Es que formaban parte de esos listados de contactos que tenía Giovanni Fuentes y el hijo. ¿Lo hiciste, Gabriela? ¿Usted sigue conectado, licenciado? Sigue cargando, tal vez. Ok. Abra la imagen que publica Jeff. Correcto. De esta manera, ábrala. Presione la imagen. Muy bien. Bueno, correcto, muchas gracias. Aquí lo pueden ver ustedes. Pero debo conectarme de nuevo. ¿Está conectado ya? Todavía no. Muy bien. La tecnología existe. Si se sabe manejar la tecnología es otra cosa, dicen mis invitados de aquí. Bueno, será después de la pausa comercial entonces para leer este listado y lo que dicen los pies de fotos. Después de la pausa. Bueno, estos son los listados que está sacando Jeff Ernst. No es él, sino todo lo que está saliendo en el juicio, ¿verdad? Por ejemplo, la lista de contactos que tenía Giovanni Fuentes. Juan Orlando Hernández, José Manuel Zelaya Rosales, Ricardo Antonio Álvarez Arias, Marvin Ponce Sauceda, Ramón Adalberto Martínez Hernández, Wilson Antonio Alvarenga Núñez, Raúl Martínez Alvarado, dice Policía Nacional de Honduras, César Augusto Sánchez Vanegas, René Orlando Ponce Fonseca, Juan Jarufe Larach, Jorge Fuad Jarufe Dogs. Como les digo, estos son los contactos que habían en los teléfonos de Giovanni Fuentes, el narcotraficante hondureño que está enjuiciado, que está siendo enjuiciado por los Estados Unidos. Bien. Comentarios finales, abogado Ramón Barrios, sobre este panorama que tenemos los hondureños, elecciones primarias a la vista, un juicio en Nueva York donde los fiscales están vinculando al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con el imputado Giovanni Fuentes. Este ambiente que respiramos de violencia inacabable en Honduras y de tensión. Adelante, por favor. Mire, yo considero que las elecciones del próximo domingo dan inicio a la última esperanza que le queda a los hondureños y a la sociedad hondureña de hacer una transición a la democracia de manera pacífica. Y la importancia que tenemos los ciudadanos de saber escoger a las personas que van a escoger el próximo año a dos instituciones importantes para el país: la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia. El debilitamiento de la institucionalidad en Honduras es evidente. La presidencia de la República está seriamente cuestionada en el Condado Sur, por la Fiscalía Federal del Condado Sur en Nueva York. Entonces hay que diferenciar un poco al presidente Hernández como persona natural, pero sí le estamos exigiendo que la institución que se llama Presidente de la República, por sus actuaciones personales, no se vea salpicada como tal, porque afecta la representatividad legal que tiene él como Presidente de la República. Lo otro es, vea la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, deben cuidar nuestras fronteras por aire, por tierra y por mar. Y eso es lo que está siendo cuestionado en los diferentes juicios que se han ventilado. Es decir, que se traficaba cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos, y entonces el papel de las Fuerzas Armadas, ¿cuál ha sido en todo este asunto? Por el otro lado, un fiscal, un ministerio público que no tenía ningún acusado de los grandes narcotraficantes que fueron extraditados o que fueron y se entregaron en los Estados Unidos. Por el otro lado, una Corte Suprema de Justicia que, según el Senado y últimamente el Departamento de Estado, digamos, no ha combatido la corrupción y el narcotráfico. Y por último,
un Congreso Nacional que, lejos de llamar al presidente para pedirle cuenta en nombre de nosotros los hondureños por, digamos, sus actuaciones como presidente de la República a través de un juicio político, se ha dedicado, digamos, a apañar, a encubrir y a no darle paso a una exigencia del pueblo hondureño, que es llamarle y que el presidente de la República rinda cuentas en el Congreso Nacional y legislar de manera sistemática para generar, a través de leyes, aprobación de códigos, impunidad en Honduras. Así que mi llamado es para que el próximo domingo, en el marco de una transición democrática, las elecciones no van a resolver los problemas del país, pero es un inicio de la esperanza de hacer una transición correcta para que Honduras, para que nuestro país vuelva al Estado de Derecho. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios. Me dice el abogado Carlos Chactur, en mi experiencia puedo decirle que en este juicio se está construyendo la acusación contra Juan Orlando Hernández. ¿Lo ve así usted, abogado Hermes Ramírez? No, yo creo y analizo propiamente el sistema procesal acusatorio americano. Creemos nosotros que este es un juicio esencialmente contra una persona en la que un jurado va a decidir si es culpable o inocente de 3 cargos por los cuales se le acusa. Lógicamente, en el arsenal probatorio será el momento indicado para poder determinar si existe algún mecanismo de la culpabilidad directa o no de lo que es esta persona que está siendo enjuiciada en Nueva York. Lo que sí debemos de entender nosotros es que el mismo contexto de la falta de conocimiento sobre cómo funciona este sistema de jurados, sobre cómo funciona este proceso penal en Estados Unidos, es lo que nos tiene quizás en algún tipo de debate interno totalmente innecesario, porque no se ha valorado la dimensión que puede tener o no un juicio, que aunque nosotros querramos internamente darle la escala de que es un asunto de carácter mundial, que no es así lógicamente, es porque corresponde a agendas específicamente sediciosas de algunos sectores, como yo le he manifestado esta mañana, y sobre todas las cosas debemos de entender el panorama político que se juega en Estados Unidos. El mismo presidente Donald Trump, en un momento determinado, ante las constantes denuncias de fraude que hizo, simple y sencillamente vino un sector opositor y presentó una acusación directa de juicio político contra el presidente Trump en el sistema bicameral que tienen ellos en Estados Unidos, y eso pues significó de alguna u otra forma una legitimación y una salida a la posibilidad de una crisis post proceso electoral que se daba. Esa rivalidad de algunos sectores o esa discusión interna en el Partido Demócrata, del cual pues obviamente permite hacer valoraciones geopolíticas, quizás en otras oportunidades, en otros foros, debemos nosotros saberlas leer, darle una correcta interpretación para no caer nosotros en ningún tipo de error, sobre todo porque sabemos que algunos sectores están muy interesados de un ataque sistemático, porque corresponde esto a un patrón casi político interno, en el cual se pretende de alguna u otra forma establecer métodos de ablandamiento, en este caso, o métodos de resistencia propios para poder desacreditar la credibilidad de un gobierno específicamente, en este caso, en nuestro conflicto interno. Pero sí consideramos oportuno hacer la valoración para que en otro foro se pueda discutir de forma amplia todos estos criterios que hemos expuesto. Muchas gracias. La última pausa comercial. Bueno, miren cómo está el panorama político en Honduras. Se invita a todos los medios de comunicación a la presentación de petición formal ante el Consejo Nacional Electoral de la cancelación de 4 precandidaturas a la presidencia de la República por actos de corrupción, narcotráfico y traición a la patria. Hoy miércoles a las 11 de la mañana en las oficinas principales de la Colonia El Prado. Abogado René Adán Tomé. Se le va a pedir al Consejo Electoral que cancele 4 precandidaturas por todas las imputaciones que él describe ahí en ese tuit. Bueno, muchas gracias, abogado Hermes Ramírez. Siempre un placer, Renato. Muchas gracias. Abogado Ramón Barrios, muchas gracias también por su comparecencia esta mañana aquí a Frente a Frente. Muy honrado con la invitación, licenciado Renato, y saludo y mi estimación y respeto a los colegas en el foro. Muy bien. Y abogado Oliver Erazo, también a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestras invitaciones sobre un tema de inmediatez, sensitivo, polémico, controversial, como es este del juicio contra Giovanni Fuentes, las menciones que hacen los fiscales federales
de las conexiones entre Giovanni Fuentes y el presidente de la República y las repercusiones que esto tiene ya a nivel de las instituciones de Estados Unidos. A todos muchas gracias, buenos días.